No fue en una madrugada, ni en una guardia tensa, ni en un caso especial. Era martes, calor seco, sala helada, al límite de lo que permite el extractor. Tenía clase programada para después del almuerzo, así que entré temprano para resolver rápido aquel cuerpo que había llegado del Instituto de Medicina Legal de la zona este. Era un hombre de mediana edad, sin identificación. Cuerpo recogido en un camino de tierra después de denuncia anónima. La médica que lo liberó dejó la observación. Marcas de agresión presentes, pero sin relación directa con la causa de muerte, es decir, sospecha de homicidio, pero sin base cerrada. El trabajo sería lo básico: higienización, contención de fluidos, taponamiento, ese tipo de preparación limpia que parece fácil hasta el día en que no lo es. Comencé el protocolo estándar, verificación de sellos, identificación oficial, la que tenemos, aunque sin nombre del muerto, marcación de la región abdominal, instrumentos separados, todo correcto. El pasante Roberto estaba conmigo, alumno bueno, novato, aún con esa manera de quien mira todo queriendo entender demasiado. La primera extrañeza no fue en el cuerpo, fue en el aire. La temperatura de la sala comenzó a oscilar. No es algo que percibas con claridad, sino con incomodidad, una especie de sofoco, incluso con el extractor funcionando bien. Pensé que era solo mi presión o la bata sofocando en el calor de Tucumán. El corte fue limpio. Yo tenía experiencia de sobra para decir cuándo algo va a dar problemas, y hasta ahí nada. Pero cuando hice la incisión en la línea media, liberando la presión abdominal, lo que normalmente libera gases acumulados, no salió lo esperado. No salió gas, salió un vapor denso, oleoso, caliente y no subió. Se extendió pegado a la piel, como si el aire alrededor estuviera más espeso. El olor llegó al mismo tiempo. Aceite quemado con algo de sangre vieja, fuerte, casi metálico. No tenía olor a cuerpo podrido, no tenía nada que ver con necrosis o putrefacción intestinal. Era otro tipo de agresividad. Roberto tosió. No fue tos débil, no. Fue reflejo. Retrocedí un paso más por instinto que por susto. Ahí vi en el fondo de la cavidad torácica un escurrimiento lento, espeso, oscuro. La sustancia parecía salir de dentro de las costillas, como si hubiera estado acumulada ahí, pero no había ningún órgano perforado, ninguno. Verifiqué hígado, vaso, pulmones, todos íntegros. La textura del material no correspondía a pus, ni a líquido pleural. Tampoco era coágulo, era una sustancia espesa, negra, con leve brillo húmedo y comportamiento físico extraño. Cuando goteó en el suelo, no se escurrió, estalló y desapareció. La primera gota hizo un sonido seco, casi térmico, un chasquido corto, como si estuviera reaccionando con el piso frío. El olor aumentó como si hubiera quemado el aire mismo. Recuerdo mirar hacia la mesa al lado y pensar, necesito aislar esto. Cambié los guantes, cambié rápido, pedí que Roberto saliera. Ya tenía los ojos rojos y lacrimosos. La sala comenzó a parecer pesada, no en volumen, sino en densidad, como si el aire ya no fuera el mismo. Cerré la incisión con compresa, solo para contener. La sustancia continuaba escurriendo entre las costillas, pero disminuía. Recolecté muestra con jeringa y frasco estéril. No usé pinzas ni gasa. No quería contaminar nada. Fui directo. Llamé a la médica forense. Llegó 30 minutos después. Dejé el cuerpo tapado y la muestra en mesa aislada, sellada, con anotación de hora, temperatura y observaciones preliminares. Cuando llegó, le pedí que entrara con mascarilla, no por protocolo, sino porque no quería arriesgar. Abrí el cuerpo de nuevo. La sustancia había dejado de escurrir, pero había aún un poco adherido en la parte posterior de las costillas, como si hubiera sido absorbida de vuelta. Ella no reaccionó como alguien sorprendida, solo preguntó,
¿Esto vino del cuerpo? Confirmé, señalé de dónde había salido, describí la reacción física en el suelo. Ella no discutió, tomó la muestra, anotó las observaciones y antes de salir dijo: si esto no es algún tipo de aceite industrial que entró en él por accidente, no sé qué es. Pide informe, aunque sabiendo que vendría de la misma manera de siempre cuando no hay respuesta. Y vino sustancia no identificada. El informe decía lo que ya esperaba. No había base anatómica, ni reacción química conocida, ni presencia de sustancia catalogada, ninguna respuesta. Lo que salió de aquel cuerpo entró al sistema como material no identificado. En la práctica, esto significa que no se asume el riesgo de clasificar nada. El entierro fue programado con los papeles estándar de indigente y el cuerpo fue al cementerio público en ataúd sellado, sin reconocimiento familiar, sin liberación para velorio. Nadie apareció, ni en los días siguientes, ni en las semanas. Quedó aquel nombre de instituto provisional, la fecha, la marcación del caso y nada más. Volví a la rutina, clase el miércoles, laboratorio lleno de alumnos el jueves, solo que no era igual. Había algo que quedó y ni me di cuenta bien hasta la primera vez que pasó. Entré a la sala de conservación para reponer los insumos de la mesa. Cuando abrí el compartimento de frascos usados, me llegó el mismo olor. Aceite quemado, sangre vieja. No había nada en el aire, nada visible, ninguna sustancia fuera de lugar. Pero aquel olor me hizo parar. Dejé todo ahí. Salí de la sala y me quedé en el pasillo. No había nadie cerca. Me quedé ahí unos 3 minutos parado, solo esperando, como si el cuerpo siguiera ahí dentro, aunque ya hubiera sido enterrado. Fue la primera vez, después vinieron otras. El olor no era constante. Aparecía a veces en ambiente cerrado, en aula, en morgue, una vez hasta en el almacén del bloque viejo. Nunca tenía fuente, nunca se podía rastrear, y cada vez, sin excepción, salía. No hablaba nada, solo salía. Hasta hoy hago eso. No es miedo, no en el sentido que la gente piensa. Es algo entre alerta y respeto, como si aquel olor se hubiera vuelto un marcador invisible de lo que no tiene respuesta. Roberto quedó bien, no tuvo reacción más fuerte después de aquel día, pero comentó una vez, meses después, que siempre que entra a una sala con olor químico fuerte, le arde el ojo. No sabe si es cosa física o recuerdo, pero tampoco fuerza. Yo tampoco. La muestra, aquella que recolectamos, nunca más fue mencionada. Seguí todos los protocolos, envié con descripción detallada junto al reporte del caso, con hora, lote de materiales usados, temperatura de la sala, todo no tuvo devolución. Ningún parecer además del informe simple, ninguna reunión, ninguna anotación adicional en el sistema, nada. Es como si hubiera sido limpiado de la base de datos, y tal vez lo fue realmente. Hay cosas que el sistema simplemente no almacena. La parte más incómoda para mí fue darme cuenta de cómo todos siguieron adelante como si no fuera nada. La médica forense no volvió a hablar del caso. La administración ni cuestionó la reacción de Roberto, y yo seguí dando clases. En la última clase, cuando enseñé abertura torácica y preparación para taponamiento abdominal, pensé en contar. Solo pensé, faltó algo mejor que decir que a veces sale una sustancia negra sin causa definida que se evapora con chasquido térmico. Porque fue exactamente eso lo que pasó, y porque no serviría decir más que eso. Hoy, cuando escucho aquel ruido del chasquido seco, a veces el carrito de acero inoxidable da un sonido parecido cuando se traba. Aún me viene aquel momento exacto en la memoria, la gota cayendo en el piso frío y el olor cambiando el aire de la sala. La impresión que tengo, y tal vez esto ni sea técnico de decir, es que aquella sustancia no quería ser tocada, ni identificada, ni almacenada. Solo quería salir y salió. Desapareció con un chasquido.
Se evaporó en el laboratorio, después se evaporó del sistema, después se evaporó del mundo. No quedó ni el nombre del hombre, pero el olor quedó dentro de mí de una manera que no se puede sacar. Y es por eso que hoy, si siento cualquier olor a aceite quemado en ambiente cerrado, salgo sin explicación, sin ritual, sin preguntas. Salgo y espero que pase, porque hay cosas que expulsamos en vida, pero hay cosas que solo salen cuando nadie más puede preguntar qué era. 11:10 de la mañana. La ficha había llegado temprano. Los documentos estaban todos protocolizados y reconocidos. Firma de la asistente social, firma del director médico, cuerpo sellado, mujer, 61 años. Complicación cardíaca posquirúrgica, sin acompañante, sin pariente. Destino directo cremación. La cámara 2 estaba libre. Curva de ignición ajustada el día anterior. Flujo de oxígeno regulado. Sonda calibrada sin atraso en la fila. Ningún cuerpo esperando liberación. Inserté el ataúd. Trabé la compuerta. Inicié el ciclo. La ignición encendió. La temperatura interna comenzó a subir. A los 16 segundos, la llama estaba estable. A los 20, el panel marcaba 117 de Saturn. A los 23 segundos, el horno se apagó sin aviso, sin falla, sin trabamiento. La llama simplemente cayó. El visor puso en cero la curva térmica como si nunca hubiera iniciado. Esperé. Rearmé el sistema. Pensé que era falla de lectura de la sonda de ignición. Puede pasar aunque es raro. Repetí el proceso con tensión redobrada. Inserción, trabamiento, ciclo. La ignición subió. Calentamiento lento, progresivo, todo como manda el estándar. 23 segundos. Desconexión espontánea. De nuevo. Puse en cero el sistema. Reconfiguré el panel. Esta vez bajé la curva inicial de ignición para 860 degrees, solo para sacar de la zona de riesgo si fuera algún pico eléctrico. Tercer intento. El sistema no pasó de la preignición, se apagó antes de que la llama subiera. Fui a la cámara 3. La cámara 3 estaba en stand-by. No era usada hacía 4 días, pero había pasado por mantenimiento preventivo. Todo limpio, seco, seguro. Configuré manualmente los parámetros, repetí el protocolo, inserté el ataúd, armé el ciclo. Nada, ni encendió. Error en el panel, interferencia térmica inestable. Nunca había visto ese mensaje en 30 años de sala técnica. Pensé en alguna falla cruzada de software. Reinicié el módulo de control. Mismo error, mismo trabamiento. Llamé al técnico de mantenimiento. Expliqué, mostré logs. Preguntó si era el mismo cuerpo en los 3 intentos. Dije que sí. Sugirió la prueba cruzada. Tomamos el siguiente de la fila. Hombre, 74 años, paro cardíaco. Liberación desde las 10 horas. Lo insertamos en la cámara 2. Encendió. Funcionó. La ignición se estabilizó en 917. Ciclo completo. Una prueba más. Mujer, 42 años, ACV hemorrágico, insertada en la cámara 3. Funcionó también. Volvimos al de ella. El sistema ni siquiera armaba más el ciclo. La cámara no reconocía el peso. La sonda de ignición leía 0. El panel permanecía en stand-by, como si no hubiera carga térmica en la cámara. Hice prueba directa en el relé primario. Tensión OK. Cambié la sonda. Misma lectura. Nada. El técnico desmontó el lateral del panel. Hizo reset del circuito de seguridad. Desconectó todo el sistema de la cámara 3. Reinició en modo de seguridad. Nada. Probamos sensor de puerta, conexión del termopar, fusibles de protección, entrada de aire. Hicimos todo. Con aquel cuerpo, la máquina no disparaba. El técnico cerró la carpeta. Dijo solo una cosa. No es avería, es rechazo de carga. Ende salió de la sala. Llamé al dueño. Expliqué lo que pasó. Mostré todos los logs. Escuchó todo callado. Con la mano en el bolsillo del saco, miró al visor apagado, respiró hondo, firmó el campo de redestinación, habló sin levantar el tono.
en tierra. El sepultamiento fue hecho el mismo día, final de tarde, fosa común, lote D, sin ceremonia, sin pariente, sin lápida, documentación redirigida al sistema del cementerio, estatus alterado en el registro de la funeraria, cremación negada por falla operacional, procedimiento alternativo, sepultamiento hecho. Una semana después, durante el café de la mañana, el técnico comentó: si no fuera por la ficha con firma reconocida, juraría que aquel cuerpo no era para irse. Y fue solo eso. Nadie respondió. Nadie continuó el asunto. Desde entonces no creamos ningún protocolo nuevo. Pero el equipo comenzó a hacer algo. Nada formal. Cuando el horno se traba 2 veces, cuando la llama no sube, cuando el visor pone en cero la curva antes de los 30 segundos, uno de nosotros mira al otro medio sin querer y susurra bajito: él quiere irse. No es religión, no es superstición, es solo una manera de no insistir, de no forzar. No todo cuerpo acepta ser quemado. Hay llamas que se apagan solas. No voy a decir el nombre de la funeraria, pero está en el interior de Córdoba, en la región del Valle. No es de esas elegantes, no. Es una sala fría adaptada en el fondo de un edificio de esquina. Piso viejo, compresor haciendo ruido constante, olor a hipoclorito mezclado con café viejo del personal del turno. Soy tanatopractor. Hago esto hace casi 30 años. Nunca me involucré con las historias que cuentan. No es que no respete. Solo no tengo tiempo ni cabeza para pensar si hay algo más. Yo lidio con lo que es práctico. El cuerpo llega, yo preparo, la familia agradece, sigue la vida o el fin de ella, ¿no? Aquella noche ya eran más de las 2 de la madrugada cuando trajeron el cuerpo. Un pastor, 74 años, tuvo un paro cardíaco durante el culto, bien al final, según los que vinieron junto. Estaba limpio, sin señales externas de trauma, la ropa ya separada en una bolsa con etiqueta. Saco, corbata, media blanca, zapato social con la suela, aún con la etiqueta. Todo correcto. Junto vino una hoja impresa, solo una frase en el centro: favor posicionar los pies hacia el este, sin firma. Pero quien entregó fue una de las hijas, viuda. Cabello recogido en un moño. Ni intercambió palabra conmigo, solo dejó en la bandeja de recepción. Hasta ahí normal. Hay gente que pide enterrar con alianza, con un versículo en la mano, con Biblia abierta en Salmos 91. Esto de los pies era nuevo, pero no absurdo. Hice como mandaba: cabeza al oeste, pies al este, posicioné bien. La camilla aún tenía aquella cinta métrica pegada en el lateral de hierro. Entonces, alineé por las medidas, marqué con clip el límite de la almohada, usé la marca de la etiqueta del pantalón como referencia. Cosa de gente metódica, lo sé, pero me ayuda a no errar. La parte del preparo fue tranquila: limpieza, higienización, curativo. Como tenía piel fina y ya había sufrido con trombosis, la fijación de la mandíbula dio un poco más de trabajo, pero nada fuera del estándar. Terminé, arreglé la corbata, puse las manos cruzadas. Fue solo a la hora de pasar al ataúd que vino la primera falla. Yo y Marcelo, el ayudante, posicionamos el cuerpo, levantamos y giramos de lado para encajar en la base acolchada. Cuando miro, los pies están al oeste. Lo primero que me vino fue que giramos mal a la hora de acostar. Pasa, el ataúd tenía tapa frontal con visor. Era de esos que la cabeza queda vuelta hacia la entrada de la capilla, entonces necesité reposicionar. Saqué con cuidado, giré, alineé de nuevo. Solo yo toqué el cuerpo. Cerré la tapa con los 3 ganchos, nada fuera de lo normal. Bajamos con el ataúd por la rampa lateral hasta la capilla del frente. Estaba solo con las luces de pared encendidas, ventilador en el techo girando lento. La familia ya estaba en el portón esperando para entrar.
A la hora de ajustar el ataúd en el soporte de metal, Marcelo tropezó en un escalón torcido. No se cayó, pero el ataúd se deslizó en diagonal. Nada violento, pero suficiente para que resolviéramos abrir y verificar si estaba todo correcto. Cuando abrimos la tapa, los pies estaban al oeste de nuevo. La cabeza estaba en dirección opuesta a la placa de entrada. No dije nada, solo miré a Marcelo, que dio 2 pasos hacia atrás. Cerré la tapa, agradecí y dije que iba a dar un último ajuste, que era mejor hacer esto solo. Él asintió. Volví a la sala fría con el ataúd en el carrito con rueditas. Cerré con llave la puerta, saqué la tapa con cuidado. La posición estaba mal de nuevo. Repetí todo desde el comienzo. Alineé los pies, ajusté el doblez del traje hasta que coincidiera con la raya del pantalón. El zapato estaba bien encima de la costura central. Marqué y esta vez fotografié. No era por miedo, era para estar seguro de que no me estaba confundiendo. Saqué una foto con el flash del celular, otra sin, las 2 con fecha y hora. No soy místico, pero tampoco soy tonto. Cerré. Trabé los ganchos de nuevo, bajé despacio, ahora solo. A la hora del velorio, la capilla ya estaba con las sillas todas ocupadas. Gente de pie, clima pesado pero contenido. Familia grande, hijos y nietos en fila. Me senté al fondo, como siempre hago. Me quedo solo observando, si me necesitan. Demoró unos 40 minutos hasta que la hija mayor, aquella del moño, se acercó a mí. Ni se presentó, solo se apoyó a mi lado y habló bajo, sin mirarme a los ojos. El señor no lo giró al lado equivocado, ¿verdad? Ni respondí de entrada, solo me quedé mirando hacia adelante como si no hubiera escuchado. Pero ella se quedó ahí quieta esperando. Ahí hablé. No, yo reposicioné, yo vi. Yo mismo arreglé. Está bien. Respiró hondo, aún sin mirarme, porque él decía, desde joven, decía que si fuera enterrado con los pies al oeste era señal de rechazo. No explicó por quién, ni necesitó. En su cabeza era cosa de fe. Los fieles van al este, la resurrección viene del oriente. Qué sé yo, aquello era importante para él, y por lo visto, para toda la familia también. Se fue caminando sin responder y yo me quedé ahí sintiéndome pequeño. El velorio siguió sin confusión, pero la sensación era otra. Las personas miraban el ataúd como si esperaran algo, como si supieran más que yo. Me quedé hasta el final. Cuando cerraron la tapa para siempre, me acerqué, verifiqué los ganchos, miré el encaje. Todo correcto. Nada nuevo, pero tampoco nada tranquilo. La imagen del doblez del traje no salió más de mi cabeza. En la foto estaba alineada con la raya del pantalón, una línea recta. Cuando reabrieron después del resbalón, el doblez estaba torcido, el zapato inclinado, la raya quebrada. No era movimiento del cuerpo, ni era suficiente para causar aquello. Traté por días de pensar en las posibilidades. ¿Será que yo mismo hice mal? ¿Será que alguien movió el ataúd por desconfianza? ¿Será que el asistente cambió la dirección sin querer y no dijo nada? Todo posible, todo aceptable, pero ninguno tenía sentido con lo que vi. Yo saqué foto, yo alineé con punto de costura, yo cerré con llave la sala y aún así volvió. Después de eso, comencé a hacer algo tonto, tal vez, pero se volvió hábito. Cada vez que llega un cuerpo de persona religiosa, creyente, espiritista, católico más fervoroso, pregunto a la familia, pregunto a quien entrega, a veces hasta a la funeraria anterior, pregunto igual, sin ceremonia. Él quería hacia qué lado, la mayoría no entiende. Algunos dicen, da igual, otros ni responden. Pero a veces hay gente que dice él decía que era al este, o entonces con los pies hacia Jerusalén, y yo obedezco. No cuesta nada, y en el fondo me alivia, no por miedo, sino por respeto. Hay cosas que el cuerpo aún trata de hacer incluso después.
No es alma, no es espíritu, no es posesión. Es como si fuera un reflejo, un gesto que quedó preso en los huesos, en los tendones, un voto antiguo. Pensamos que mandamos en lo que pasa después de la muerte, pero el cuerpo aún responde a cosas que no entendemos. Hubo un caso reciente de un señor del templo que también pidió eso. Especificó hasta la dirección de la cabeza. No discutí, posicioné, hice las marcaciones, todo correcto. Al final del velorio, la nieta me llamó para agradecer y dijo, él tenía miedo de ser girado, mucho miedo. Gracias por haberlo dejado tranquilo. Solo sentí. No hablo de estas cosas a nadie, ni a los otros tanatos. Hay gente que piensa que es tontería, hay gente que no quiere ni escuchar. Pero sigo haciéndolo, anotando, preguntando, porque si se repite una tercera vez, si hago todo correcto de nuevo, si hay marca, foto, gancho trabado, y aún así vuelve, prefiero ya haber preguntado antes. Hay cosas que el cuerpo hace, que ni sabemos por qué, pero hace. Y si hace, no quiero ser el hombre que contrarió un último pedido. Nos acostumbramos al silencio de la sala fría, al ruido del compresor, a los clics de los cierres metálicos. Pero hay silencio que pesa diferente. Silencio de cosa que no debía haberse movido. Silencio de cosa que sabes que verificaste, pero no aguanta. Por eso pregunto siempre, aunque la familia encuentre extraño, aunque nadie sepa responder, pregunto. Porque si hay un lado, si hay un último pedido, es mejor obedecer. ¿Quiere hacia qué lado? Sala fría, luz blanca, bandeja limpia, cordón pasado en la cintura. Era una mañana normal, si es que hay alguna que sea. El cuerpo había llegado temprano, viniendo directo del ala prisional. El nombre no venía en la etiqueta, solo el número del proceso y la causa. Asfixia mecánica por suspensión. La celda donde fue encontrado era individual. El Instituto de Medicina Legal liberó rápido. Convenio con el sistema prisional tiene de eso, prisa y silencio. El cuerpo era de un hombre de 38 años, fuerte, cuello dislocado, marca de soga nítida pero sin sangre. El tipo de cosa que vemos más de lo que nos gustaría admitir. La piel comenzaba a mostrar las señales de la muerte, pero aún reciente. En principio, nada ahí me llamó la atención. Visualmente fuerte, sí, pero nada que no hubiera visto. Preparé la mesa, hipoclorito, formol, agujas, todo donde debía. Hice el checklist de la ficha, comencé la limpieza externa antes de la punción. Y fue ahí que algo, no sé si la palabra es diferente, pero algo salió del eje. Lo primero fue la manera como golpeé la bandeja de acero inoxidable en el lateral de la mesa. Siempre apoyo con cuidado. Esta vez golpeé con fuerza. Hizo un ruido seco que resonó en la sala. En el momento pensé, guardia tensa, sueño atrasado, normal, solo que no era. A la hora de sacar el cordón del delantal se trabó, cosa tonta. Pero la palabrota salió automática, firme, casi con gusto. Un gusto extraño. Seguí el procedimiento, pero comencé a sentir algo que no acostumbro sentir en la mandíbula. Los hombros más rígidos. Una gana creciente de resolver todo rápido. De terminar luego. Solo que la rabia no tenía motivo. No había pasado nada. Era solo un cuerpo más. Fui a limpiar su cara con algodón humedecido y en ese momento mi mano pesó. No en sentido figurado, pesó realmente. Toqué la frente del tipo y tuve un impulso que me trabó entero, un pensamiento que no era mío. Aprieta, aplasta esa cara. En el mismo momento solté el algodón, fui hasta la pila, lavé la cara con agua fría, respiré hondo, me quedé ahí unos segundos, solo escuchando el compresor de la heladera al fondo. Cuando volví, traté de continuar, pero algo en mí estaba diferente. No tenía miedo ni angustia, era rabia misma, pero no tenía blanco. No era contra el muerto, ni contra el día. Era como si me hubiera vuelto un pedazo de hierro preso en un imán. La técnica entró para ayudarme con la parte final del preparo.
Se quedó observándome en silencio por un tiempo. No dijo nada ahí en el momento, solo hizo lo que tenía que hacer. Pero cuando salimos al pasillo y nos quitamos los guantes, me miró con cierto extrañamiento y soltó. Tenías una cara, no sé, con rabia. Fue así mismo, rápido, directo, y siguió caminando. Ella ni sabía el nombre del interno, ni yo sabía. Solo después aún iba a descubrir quién era aquel hombre. Después de aquel preparo, no volví directo a la sala técnica. Me quedé un tiempo en la parte de atrás de la funeraria, cerca de los tanques de lavado. La luz era natural ahí, y por más que el olor fuera el mismo de siempre, hipoclorito, formol, goma mojada, parecía menos cargado que allá adentro. Cuando retomé la ficha, busqué el nombre completo del interno, no por curiosidad, sino porque aquello aún no había pasado. La sensación, la tensión en el maxilar, la idea que había brotado en mi cabeza. Luciano Ferreira, 38 años. Local de muerte, celda aislada. Hora aproximada 02:40 de la madrugada. Busqué en el sistema de la funeraria el historial. A veces aparece información complementaria. Fue ahí que vi. Pedido de velorio negado por ausencia de responsable, después clasificado como indigente para fines de sepultamiento. Es raro, pero pasa. Enterramos gente así que nadie busca. Pero había un comentario de nuestro contacto en la prisión. Estaba ahí en una nota interna casi borrada, algo como atendido conforme protocolo, caso interno cerrado. Observación, involucrado en proceso de tortura contra menor, caso silenciado por la fiscalía. Leí aquello 2 veces y ahí todo encajó. La rabia que no era mía tenía demasiado sentido. Fue como si el cuerpo hubiera traído consigo el rastro de lo que hizo, como si aún goteara un resto de aquello que cargaba y que de alguna manera salpicó en mí. La técnica que me miró extraño tenía razón. Yo no estaba normal, y no era por mí. Pero mira, no estoy diciendo que él pasó algo. Eso no lo creo. No hay espíritu, no hay maldición. Lo que hay es peso, y a veces ese peso se apoya, se pega. Desde ese preparo creé un ritual. No sé si alguien sabe, nunca hablé, pero cada vez que empiezo a sentir un peso que no reconozco, un pensamiento que no parece mío, una emoción que no tiene motivo, paro, respiro y repito en voz baja: esto no es mío, esto no es mío. 2 veces, 3 si no pasa, a veces susurrando, a veces solo moviendo los labios. No es superstición, es higiene. Igual que lavarse la mano después de quitarse el guante, igual que tirar el material contaminado, solo que es del lado de adentro, porque en aquella sala donde todo es controlado, temperatura, olor, índice de formaldehído, tiempo de exposición, hay cosas que se escapan del protocolo. Y si no separas lo que es tuyo de lo que vino en el cuerpo, 1 hora te lo llevas a casa. Lo sé, porque ese fue uno de los únicos preparos que me hizo salir en medio del proceso, largar la mesa, respirar hondo y después dormir mal por días. No sueño con su cara. No recuerdo con claridad el olor ni la textura, pero recuerdo la sensación de la rabia seca que venía sin dirección y de la gana absurda de lastimar a alguien que ya estaba muerto. Esta historia no tiene susto ni explicación, solo tiene lo que quedó. Y lo que quedó lo guardo donde no me molesta más, pero nunca olvido. No fue el primer cuerpo que preparé aquel día, ni fue el último de la semana, pero fue el único que me hizo parar y mirar de nuevo. Ya me lo habían entregado con identificación parcial. Nombre, edad estimada, causa de muerte, documento ninguno. Atropello, entrada por emergencia sin acompañante, cuerpo del sexo masculino, mestizo, cerca de 42 años. Llegó del instituto con liberación para preparo simple y destino, entierro social. Cuando abrí la ficha,
Solo constaba un nombre común, ni apellido tenía. La caligrafía del prontuario era diferente, temblosa. Probablemente alguien del triaje llenando apurado. Hice lo que siempre hago. Guante, delantal, mascarilla. Recogí el cabello. Verificación inicial. No había rigidez normal. Livor fijado en regiones dependientes. Señales de trauma en la parte inferior del tronco consistentes con el informe. En la sala, 2 pasantes. Siempre hay. Es parte de mi rutina dividir ese espacio con gente que aún no aprendió a quedarse en silencio. Se quedan observando, tomando nota. A veces ayudan, pero la mayoría de las veces molestan. Mientras higienizaba la región del tórax, escuché a uno de ellos cuchichear. Ese ahí tiene cara de ser habitante de calle, ¿no? El otro completó con una risa ahogada. Oh, usuario, mira el estado del pie de él. Apuesto que cruzó fuera de la franja. No reaccioné, ni suelo girar en esas horas. Aprendimos que cualquier respuesta alimenta ese tipo de comentario. Solo mantuve el foco en la asepsia. Movimientos automáticos, agua, jabón, algodón, gasa y presión leve. Pero ahí pasó, la piel se oscureció. Sé lo que es livor mortis, sé cómo se comporta. Sé que después de cierto tiempo, aquella coloración morada, oscura, medio azulada, se estabiliza, no cambia más. Solo que cambió. Frente a mis ojos, la región de las costillas hasta el lateral del cuello pasó de un tono neutro a un oscurecido anormal, como si el livor se hubiera reactivado. Pero solo ahí, de un lado, de repente, como si fuera una sombra atravesando el cuerpo por dentro. Paré, no hice alerta, no comenté, continué, pasé la mano por encima, toqué con la punta del guante, estaba fría, normal, pero la coloración no era reflejo. Miré la luz. Moví la cabeza, seguí viendo. Era real, pero no comenté. Tomé el termómetro clínico y lo dejé en la región subclavicular. Estaba dentro del tiempo, espera estándar. Cuando retiré, marcaba 1,2 de más de diferencia con relación a lo que había registrado minutos antes. Noté, anoté. En el mismo momento, uno de los pasantes se adelantó. Creo que vio mi mirada o se sintió incómodo con el propio comentario. Habló más bajo. A veces juzgamos mal, ¿no? Tal vez solo estaba volviendo del trabajo. Fue en ese momento que la piel se aclaró, sin ruido, sin temblor, sin luz parpadeando. Solo volvió al tono de antes, rosado, leve, la temperatura aún no estabilizada, pero sin lo oscurecido. No dije nada. Terminé el preparo como siempre hago, pero con una respiración más presa, los movimientos más cautelosos, no como quien tiene miedo, como quien está prestando demasiada atención. Me alejé por un instante, fui hasta la pila, lavé la cara. No porque necesité, fue solo una excusa, un intervalo. Cuando volví, el cuerpo estaba neutro, frío, sin alteración. Era solo un cuerpo más. Pero me quedé con aquello. No fue error de iluminación, no fue confusión mía. Conozco patrones, trabajo con patrones, y aquello no era uno de ellos. No creo en señal, en aviso, en presencia, pero creo en algo que es peor, en todo aquello que no tenemos cómo explicar, sin parecer que estamos exagerando. Y ahí, en medio del acero inoxidable, de la luz blanca, de los ojos técnicos, hubo un momento en que tuve certeza. Hay cuerpos que no quieren ser juzgados. Desde aquel día creé un protocolo que no está en ficha ninguna. Antes de empezar el preparo, me acerco y digo bajito, solo para mí, nadie te va a disminuir aquí. Y no dejo más a ningún pasante comentar sobre la vida de quien no puede responder. El tiempo pasó, y el caso nunca fue identificado por nadie, ni por el nombre incompleto llamaron. La funeraria llevó al entierro social como manda el protocolo, registro sellado, ataúd cerrado. A veces es así, a veces ni eso tiene. Pero lo que pasó aquel día no salió de mi cabeza. Me quedé días tratando de reproducir, entender. Verifiqué el termómetro 2 veces más aquella semana.
Estaba calibrado. Lo usé en otros cuerpos, nada anormal. Pregunté discretamente a colegas si ya habían visto alteración del Libor durante preparo. Solo una de ellas, más antigua, paró antes de responder. Hizo una pausa corta, después dijo: «Ya vi piel mancharse, pero no siempre es piel». No continué. Lo que me agarró no fue solo el cambio en sí, fue el timing, el momento exacto, fue la frase, el juicio y después el intento de empatía. Fue el efecto inmediato de la palabra sobre el cuerpo, como si incluso muerto hubiera escuchado, o como si no fuera él quien hubiera escuchado, sino el espacio. Hay cosas que no hablamos al lado de alguien que acaba de morir, no porque la persona va a escuchar, sino porque el aire escucha, porque el lugar guarda y porque necesitamos seguir siendo gente, incluso cuando del otro lado ya no hay más nadie. En la semana siguiente, una pasante nueva comentó en medio de otro preparo: «Dios, este debía ser bien creído en vida, mira la uña hecha». Hablé en el momento firme, sin elevar el tono. Aquí no especulamos. Ella pensó que estaba irritada. Pedí disculpas después con calma, expliqué. Dije que a veces confundimos ciencia con licencia para hablar cualquier cosa, y que hay silencio que es técnico, no espiritual, no simbólico. Técnico, hay silencio, que es parte del respeto. Después de aquel preparo, comencé a observar otras situaciones y me di cuenta de que ni era el primer caso, solo fue el primero en que acepté ver. Hubo una vez, años atrás, que el olor de la sala cambió por unos minutos durante el preparo de un adolescente, como si hubiera escapado algún gas. Nadie más comentó, nadie más sintió. Yo sentí y pasó. Hubo otro en que la rigidez volvió en las manos. En medio del cambio de sábana, era para estar resuelta. Empujamos, contorneamos, arreglamos, pero quedó la duda. Son cosas que aprendemos a ignorar porque son demasiado pequeñas para registrar, pero no son demasiado pequeñas para sentir. Ese del Libor. Él no me pidió nada, no pidió respeto, no avisó que estaba ahí, no hubo escalofrío, no hubo luz parpadeando, no hubo voz ninguna, solo hubo una respuesta objetiva a una frase irresponsable. Y aquello me enseñó más que cualquier curso de ética clínica. Fue ese día que entendí que no todo muerto es solo muerto. A veces es la última oportunidad de hacer bien, porque es fácil mostrar humanidad para quien aún respira. Difícil es mantener cuando el otro ya no puede decir gracias, ni reaccionar, ni saber. Difícil es tratar un cuerpo como alguien, pero hay cuerpos que exigen eso. Hoy en día sigo en el mismo hospital, mismo delantal, mismo ritmo, misma luz fría, mismo ruido del extractor que no se apaga nunca. Los alumnos entran y salen, vienen ansiosos. Muchos piensan que van a ver un caso diferente, esperan un accidente grave, descomposición avanzada, herida visible. Lo que muestro es otra cosa. Enseño a no preguntar qué hizo para acabar aquí, sino qué puedo hacer ahora que está aquí. Porque a veces no hay explicación, hay solo el momento. El termómetro marcando 1,10 grados arriba, la piel oscureciéndose sin motivo, la pausa en el aire, la mirada que no desvía y la sensación clara, firme, extraña no falla así cerca de él. Y ahí entiendes que nuestro trabajo no es solo técnico, es liminar. Nos quedamos en el borde entre lo que fue y lo que nadie va a poder explicar más. Somos la última presencia entre un nombre incompleto y el olvido completo. Y si en ese medio tiempo alguien escucha una frase, que por lo menos sea una que no disminuye. Por eso, todos los días, cuando entro a la sala y toco la sábana antes de abrir, bajo un poco la cara y hablo a mi manera, sin fe, sin rito, sin escena, solo con respeto. Nadie te va a disminuir aquí.